La madrugada del 15 de septiembre se filtraba por las ventanas de la cocina de la Casa Vega cuando Esperanza Morales encendió la primera luz del día. A los 58 años, sus manos curtidas por décadas de trabajo doméstico se movían con la precisión de quien conoce cada rincón de una casa mejor que sus propios dueños. «Buenos días, casa», murmuró como cada mañana desde hacía 35 años, mientras preparaba el café que don Ricardo Vega tomaría exactamente a las 7:30 am. Esperanza había llegado a esa casa en 1988, cuando apenas tenía 23 años y la Ciudad de México aún se recuperaba del terremoto del 85. Don Ricardo, entonces un joven empresario, y su esposa Carmen, la habían contratado para cuidar a sus dos hijos pequeños, Andrés y Sofía. Mientras preparaba el desayuno, los recuerdos la invadían. Recordaba las noches que pasó despierta cuidando a los niños cuando tenían fiebre, las navidades que celebró con la familia como si fuera una más, los momentos difíciles en los que había sido su confidente, silenciosa. Esperanza siempre ha sido más que una empleada, es parte de la familia, solía decir don Ricardo cuando llegaban visitas. Pero las cosas habían cambiado drásticamente desde que don Ricardo falleció 2 años atrás. Andrés, ahora de 37 años y convertido en un exitoso abogado, había heredado la casa junto con su hermana Sofía, de 35 años, quien trabajaba en una empresa de relaciones públicas. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Andrés. «Esperanza, necesito que hoy tengas todo impecable. Vienen unos clientes importantes a cenar. Y por favor, usa el uniforme completo, no esa ropa casual que has estado usando últimamente». El tono era frío, muy diferente al del niño que solía correr a abrazarla cuando regresaba del colegio. Esperanza suspiró mientras terminaba de preparar los chilaquiles. Durante todos estos años había desarrollado una rutina inquebrantable: despertar a las 5:30 am, preparar el desayuno, limpiar cada habitación con meticuloso cuidado, hacer las compras en el mercado de San Juan, donde conocía a todos los vendedores, preparar la comida, planchar y terminar su jornada pasadas las 8 p.m. Pero lo que nadie sabía era que Esperanza tenía un secreto. Cada 15 de cada mes, después de recibir su sueldo de 8,000 pesos, Esperanza caminaba 7 cuadras hasta llegar a una pequeña casa de empeños en la colonia Roma Norte. Ahí, don Aurelio, un hombre mayor que había llegado a respetarla profundamente, le cambiaba discretamente sus pesos por dólares. «¿Cómo va el ahorro, doña Esperanza?», le preguntaba siempre con una sonrisa cómplice. «Poco a poco, don Aurelio. Como dice el dicho, peso a peso se hace el tesoro». La estrategia de Esperanza era simple pero efectiva. Vivía con lo mínimo indispensable. Compraba su ropa en el tianguis de los martes, cocinaba sus propias comidas con los ingredientes que sobraban de las compras de la casa y nunca se permitía lujos innecesarios. Cada peso que lograba ahorrar lo convertía inmediatamente en dólares y los guardaba en un lugar que nadie podría imaginar. Durante 35 años, había sido testigo silenciosa de la transformación de la familia Vega. Había visto cómo don Ricardo construyó su imperio inmobiliario, cómo Carmen se convirtió en una respetada organizadora de eventos sociales y cómo los niños crecieron en un ambiente de privilegio que nunca cuestionaron. Pero también había sido testigo de las crisis. Cuando don Ricardo tuvo problemas financieros en los años 90, fue Esperanza quien sugirió discretamente que vendieran algunas antigüedades que ella sabía que tenían valor. Cuando Carmen enfermó de depresión después de un aborto espontáneo, fue Esperanza quien la acompañó en silencio durante las noches más oscuras. «Esperanza, tú eres el corazón de esta casa», le había dicho don Ricardo en una ocasión, después de que ella organizara una cena sorpresa para su aniversario de bodas número 25. Ahora, mientras observaba la foto familiar que seguía en la repisa de la sala, donde ella aparecía sonriente junto a los Vega durante unas vacaciones en Acapulco, Esperanza sentía que algo había cambiado irrevocablemente. La casa que una vez había sido su segundo hogar, ahora se sentía fría y ajena. Andrés y Sofía la trataban como si fuera invisible, hablando de ella en tercera persona incluso cuando estaba presente.
La señora de la limpieza necesita actualizar sus métodos de trabajo. Había escuchado que Sofía le decía a su esposo la semana anterior. Esa tarde, mientras Tinto planchaba las camisas de Andrés, Esperanza reflexionaba sobre su vida. Nunca se había casado, nunca tuvo hijos propios, y había dedicado toda su energía y amor a cuidar a una familia que ahora parecía verla como un mueble más de la casa. Pero tenía algo que nadie sabía. En su pequeño cuarto de servicio, debajo de una loseta que había aflojado cuidadosamente años atrás, guardaba su secreto más preciado: 850,000 pesos en billetes de diferentes denominaciones, el fruto de 35 años de sacrificio, disciplina y una visión que nadie había sospechado. Mientras doblaba la última camisa, Esperanza sonrió por primera vez en semanas. Sabía que su paciencia y perseverancia estaban a punto de ser recompensadas, aunque aún no imaginaba de qué manera. La lluvia comenzó a caer sobre la Ciudad de México, y Esperanza se quedó mirando por la ventana, pensando en todo lo que estaba por venir. 3 semanas después del Día de la Independencia, la tensión en la Casa Vega había llegado a un punto insostenible. Esperanza lo percibía en cada gesto, en cada mirada, en cada conversación que se detenía abruptamente cuando ella entraba a una habitación. Era un martes gris de octubre cuando todo explotó. Esperanza estaba limpiando la biblioteca cuando escuchó voces alteradas en el despacho de al lado. Andrés y Sofía discutían acaloradamente con sus respectivos cónyuges sobre los gastos de la casa. Los costos se han disparado, hermana. Entre el mantenimiento, los servicios y el personal, esta casa se está volviendo insostenible, decía Andrés con un tono de frustración que Esperanza nunca le había escuchado. Además, mamá dejó claro en su testamento que si vendemos la casa, podemos dividir el dinero. Con los precios actuales del mercado inmobiliario en Polanco, estaríamos hablando de al menos 15 millones de pesos, respondía Sofía. Pero primero tenemos que resolver el tema del personal. Esperanza gana más que muchas empleadas domésticas en la ciudad y, francamente, ya no rinde como antes. Esperanza sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sus manos temblaron mientras sostenía el plumero que había estado usando para limpiar los libros de don Ricardo. Tienes razón, continuó Sofía. Ya tiene casi 60 años, se mueve más lento y sus métodos de limpieza son anticuados. Podríamos contratar a alguien más joven por la mitad de lo que le pagamos a ella. Además, agregó la esposa de Andrés, Elena, desde que murió papá Ricardo, se ha vuelto demasiado confianzuda. El otro día la encontré sentada en el sillón de la sala viendo televisión como si fuera la dueña de la casa. Esperanza recordaba ese momento. Había estado esperando a que llegara el técnico para reparar la lavadora, y después de estar de pie toda la mañana, se había permitido sentarse 5 minutos. Nunca imaginó que ese simple acto sería interpretado como una falta de respeto. Ya está decidido entonces, concluyó Andrés. Hay que terminar con esto antes de que termine el mes. Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Se quedó despierta en su pequeño cuarto, mirando el techo y recordando todos los momentos felices que había vivido en esa casa. Las primeras palabras de Andrés y Sofía, sus graduaciones, sus bodas donde ella había ayudado con todos los preparativos, los nietos que había cuidado durante los fines de semana. Al día siguiente, miércoles 18 de octubre, Esperanza llegó temprano como siempre. Preparó el café, puso la mesa para el desayuno y comenzó sus labores diarias. Pero algo en el ambiente se sentía diferente. Andrés y Sofía estaban en la cocina, esperándola. Esperanza, necesitamos hablar contigo, dijo Andrés con un tono falsamente cordial. Siéntate, por favor, agregó Sofía, señalando una de las sillas de la cocina. Esperanza se sentó, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Sus manos, ásperas por años de trabajo, se entrelazaron sobre su regazo. Mira, Esperanza, comenzó Andrés, evitando el contacto visual. Hemos estado evaluando la situación económica de la casa y hemos llegado a la conclusión de que necesitamos hacer algunos ajustes. Entendemos que has trabajado aquí muchos años, continuó Sofía, pero las cosas han cambiado. Ya no somos la misma familia de antes. Esperanza los miraba sin decir palabra,
sintiendo cómo cada frase era como una puñalada. «El punto es que hemos decidido prescindir de tus servicios», dijo Andrés finalmente, como si estuviera despidiendo a cualquier empleado de oficina. «Pero, ¿por qué?», logró preguntar Esperanza con voz temblorosa. «¿He hecho algo malo? ¿No han estado conformes con mi trabajo?» «No es personal, Esperanza», respondió Sofía, con un tono condescendiente. «Es simplemente una decisión económica. Además, creemos que ya es hora de que disfrutes de tu jubilación. Te daremos una liquidación justa», agregó Andrés, «y tienes hasta el fin de semana para recoger tus cosas». Esperanza sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. «Pero esta casa ha sido mi vida durante 35 años. Ustedes fueron como mis hijos. Yo los cuidé, los vi crecer. Exactamente por eso deberías entender nuestra situación», interrumpió Sofía bruscamente. «Ya no somos niños, Esperanza. Somos adultos con nuestras propias familias y responsabilidades». «Además», agregó Elena, quien había entrado silenciosamente a la cocina, «francamente, tus métodos de trabajo ya no son apropiados para una casa de este nivel. Necesitamos personal más profesional». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza. «Señora Elena, yo siempre he hecho mi trabajo con dedicación. Esta familia ha sido todo para mí». «Ya basta de drama», dijo Andrés con impaciencia. «La decisión está tomada. Aquí tienes tu liquidación», agregó, poniendo sobre la mesa un sobre con dinero. «Son 25,000 pesos. Es más de lo que te corresponde legalmente». Esperanza miró el sobre sin tocarlo. 25,000 pesos por 35 años de su vida. «Espero que entiendas que esto es lo mejor para todos», dijo Sofía, ya dirigiéndose hacia la puerta. «No queremos que esto se vuelva incómodo». «Sí», agregó Andrés. «Espero que no vayas por ahí contando historias o hablando mal de la familia. Nuestra reputación es importante en nuestros círculos profesionales». Esperanza se quedó sola en la cocina, mirando el sobre la mesa. Las voces de Andrés y Sofía se alejaban, discutiendo ya sobre otros temas, como si despedir a alguien que había dedicado su vida entera a su familia fuera solo otro ítem más en su lista de pendientes. Se levantó lentamente y caminó hacia su cuarto. Se sentó en su pequeña cama y por primera vez en años lloró sin contenerse. Lloró por los años perdidos, por el amor no correspondido, por la ingratitud, por la soledad que la esperaba. Pero después de una hora de lágrimas, algo cambió en su interior. Se levantó, se lavó la cara y caminó hacia la loseta suelta en el rincón de su cuarto. Con cuidado, la levantó y miró su tesoro escondido. 850,000 pesos, cuidadosamente guardados y organizados. Por primera vez en semanas, Esperanza sonrió. Ellos creían que la estaban desechando como a un perro viejo, pero no tenían idea de quién era realmente la mujer a la que estaban humillando. El sábado por la mañana, Esperanza Morales caminaba por las calles de Polanco, con una maleta pequeña en una mano y una bolsa de plástico en la otra. Todas sus pertenencias de 35 años cabían en esos 2 contenedores, pero lo que no sabían los Vega era que también llevaba consigo algo mucho más valioso, 850,000 pesos, y una determinación férrea que había estado dormida durante décadas. Su primer destino fue un pequeño hotel familiar en la colonia Roma Norte, el mismo barrio donde había estado cambiando sus pesos por dólares con don Aurelio. La habitación era modesta pero limpia, y por primera vez en 35 años, Esperanza se despertó sin tener que preparar el desayuno de otra persona. «Buenos días, señora», le dijo la recepcionista cuando bajó al lobby. «¿Todo bien en 1900? ¿Su habitación?» «Todo perfecto, mijita». «Dígame, ¿conoce algún café por aquí donde sirvan un buen desayuno?» 2 horas después, Esperanza estaba sentada en el Café La Habana, uno de los establecimientos más emblemáticos de la zona, saboreando unos huevos rancheros y un café de olla mientras planeaba su nueva vida. Sacó un cuaderno pequeño que había comprado en una papelería cercana y comenzó a escribir. En la primera página anotó: Esperanza Morales, Plan de Vida, octubre 2023. Durante los siguientes días, Esperanza se dedicó a explorar la ciudad con ojos nuevos. Caminó por mercados que nunca había visitado por placer.
Se sentó en parques donde nunca había tenido tiempo de descansar y habló con personas sin prisa por primera vez en décadas. En una de esas caminatas se encontró con doña Carmen, una señora de 65 años que vendía tamales en un puesto callejero en la Roma Norte. ¿No es usted la señora que trabajaba con los Vega de Polanco?, le preguntó doña Carmen con curiosidad. Trabajaba, enfatizó Esperanza. Ya no más. ¡Ay, mijita! ¿Qué pasó? Yo los conocí hace años cuando organizaron una fiesta benéfica en el club. Esperanza le contó su historia, y doña Carmen escuchó con la sabiduría de alguien que había vivido mucho. Mire, señora Esperanza, le dijo mientras envolvía unos tamales. A veces Dios nos saca de lugares donde ya no debemos estar para llevarnos a donde realmente pertenecemos. Usted tiene algo especial, se le ve en los ojos. Esa conversación fue el catalizador que Esperanza necesitaba. Al día siguiente, visitó 3 bancos diferentes en la zona y abrió cuentas de ahorro. Dividió sus 850,000 pesos en diferentes instituciones para maximizar la seguridad de su dinero. En cada banco, los ejecutivos la trataron con respeto y profesionalismo, algo a lo que no estaba acostumbrada después de años de ser tratada como invisible. Señora Morales, le dijo el ejecutivo del Banco Santander, con este monto inicial podríamos ofrecerle algunos productos de inversión muy interesantes. Por primera vez en su vida, Esperanza se sintió valorada por su capacidad económica y no solo por su trabajo doméstico. Pero su verdadera revelación llegó una semana después, cuando decidió regresar al mercado de San Juan, donde había comprado ingredientes para la familia Vega durante tantos años. ¡Esperanza!, gritó don Miguel, el carnicero que la conocía desde hacía décadas. ¿Cómo está, señora? Hace días que no la veo. Hola, don Miguel. Ya no trabajo con los Pochomin Vega. Ahora trabajo para mí misma. ¡Qué bueno! Ya era hora. Siempre le dije que usted tenía madera de empresaria. Se le nota en cómo escoge los productos, cómo regatea, cómo organiza sus compras. Esa tarde, mientras caminaba entre los puestos del mercado, Esperanza tuvo una epifanía. Conocía a todos los proveedores. Sabía qué productos eran de mejor calidad, entendía los precios del mercado y tenía décadas de experiencia en organización y administración doméstica. ¿Por qué no montamos un negocio juntas?, le preguntó esa noche a doña Carmen en el puesto de tamales. ¿Cómo ve, señora Esperanza? Usted sabe cocinar delicioso. Yo conozco a todos los proveedores del mercado y tengo algunos ahorros para invertir. Podríamos abrir un pequeño restaurante de comida casera. Los ojos de doña Carmen se iluminaron. ¿Habla en serio? Completamente en serio. Durante las siguientes 2 semanas, Esperanza y Carmen recorrieron la zona buscando locales disponibles. Encontraron un pequeño espacio en la calle de Medellín, en el corazón de la Roma Norte, perfecto para un restaurante de comida casera. El local había sido una pequeña tintorería que cerró durante la pandemia. Tenía 40 metros cuadrados, una cocina básica y espacio para 8 mesas pequeñas. El dueño pedía 15,000 pesos mensuales de renta y 2 meses de depósito. Es perfecto, le dijo Esperanza a Carmen. Podemos llamarlo Sabores de Casa. Esa noche, Esperanza se sentó en su habitación de hotel y calculó la inversión inicial. 30,000 pesos para el depósito, 50,000 para equipamiento de cocina, 20,000 para mesas y sillas, 10,000 para decoración y 40,000 para capital de trabajo inicial. En total, 150,000 pesos de sus 850,000. Por primera vez en su vida, Esperanza se sentía como una mujer de negocios. Pero lo mejor estaba por llegar. 3 días después, mientras firmaba el contrato de arrendamiento del local, recibió una llamada inesperada en su teléfono celular. ¿Esperanza Morales?, preguntó una voz femenina, desconocida. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Patricia Ruiz. Trabajo para una empresa de publicidad. Nos dieron su contacto porque estamos buscando personas con historias inspiradoras para una campaña sobre el emprendimiento femenino después de los 50 años. Esperanza casi se ríe. Creo que se equivocó de número, señorita. No, no me equivoqué. Nos habló de usted doña Carmen, la señora de los tamales. Dice que usted está abriendo un restaurante y que tiene una historia muy interesante. Al pis colgar el teléfono, Esperanza se miró en el espejo del local vacío que pronto sería su restaurante.
La mujer que la miraba de vuelta ya no era la empleada doméstica humillada y desechada. Era una emprendedora de 58 años, con 850,000 pesos, un plan sólido, y por primera vez en décadas, el control total de su propio destino. La leona había despertado. 6 meses después de su humillante despido, Esperanza Morales estaba de pie detrás de la barra de Sabores de Casa, su restaurante en la Roma Norte, sirviendo desayunos a una fila de clientes que se extendía hasta la calle. Era un martes de abril, y el sol de la mañana iluminaba su sonrisa satisfecha mientras contaba los billetes de la caja registradora. ¡Esperanza!, gritó don Miguel desde una de las mesas del fondo. «Estos chilaquiles están mejor que los que hacía mi abuela». El restaurante había sido un éxito rotundo desde su apertura en enero. La combinación de la experiencia culinaria de doña Carmen, el conocimiento del mercado, de Esperanza, y su inversión inteligente había creado algo mágico. Un lugar donde la comida casera mexicana se servía con amor y autenticidad en un ambiente acogedor. Pero el verdadero triunfo de Esperanza no se medía solo en pesos y centavos. Se medía en la dignidad recuperada, en el respeto ganado y en la satisfacción de haber demostrado que una mujer de casi 60 años podía reinventarse completamente. La campaña publicitaria para la que Patricia Ruiz la había contactado había sido un punto de inflexión. El comercial de televisión mostraba a Esperanza preparando mole en su cocina, mientras una voz narraba: después de 35 años cuidando a otros, Esperanza decidió cuidar sus propios sueños. El anuncio se volvió viral en redes sociales y Sabores de Casa se convirtió en un símbolo de superación personal. Pero lo que realmente había transformado a Esperanza era la gestión de sus finanzas. Con la ayuda de un asesor financiero que conoció en el banco, había invertido sabiamente parte de sus ahorros. 200,000 pesos los había puesto en un fondo de inversión de bajo riesgo. 100,000 los mantenía en cuentas de ahorro para emergencias. 150,000 los había invertido en el restaurante y con los 400,000 restantes había comprado un pequeño departamento de 2 recámaras en la misma colonia Roma Norte. «Ya no pago renta a nadie», les decía orgullosa a sus clientes regulares. «Ahora soy dueña de mi propio techo». El restaurante empleaba a 6 personas, doña Carmen como chef principal, 2 cocineras, un mesero, una cajera y Esperanza como administradora general. Cada empleado ganaba un salario justo y tenía prestaciones sociales, algo que Esperanza consideraba fundamental después de su propia experiencia. «Aquí nadie va a ser tratado como si fuera invisible», había establecido como regla número 1 desde el primer día. La ironía divina llegó un martes de mayo, exactamente 7 meses después de su despido. Esperanza estaba en la cocina, supervisando la preparación del mole, cuando escuchó voces familiares en el comedor. Su corazón se aceleró cuando reconoció las risas de Sofía y Elena, acompañadas de otras 2 mujeres que no conocía. «He escuchado maravillas de este lugar», decía una de las desconocidas. «Dicen que la comida es auténtica y el ambiente muy acogedor». «Sí», respondía Sofía. «Está de moda entre las influencers. Varias de mis amigas han publicado fotos aquí en Instagram». Esperanza se asomó discretamente por la ventana de la cocina. Ahí estaban, sentadas en 1900, la mesa número 5, revisando el menú sin tener la menor idea de quién era la dueña del establecimiento. «Doña Carmen», le susurró a su socia, «¿puedes hacerte cargo de la cocina un momento?». Esperanza se quitó el delantal, se arregló el cabello y salió del área de cocina con la confianza de una empresaria exitosa. «Buenos días, señoras», dijo acercándose a la mesa con una sonrisa profesional. «Soy Esperanza Morales, la propietaria de Sabores de Casa. ¿Es la primera vez que nos visitan?». Sofía levantó la vista del menú y su rostro se transformó en una máscara de sorpresa y confusión. «Esperanza, ¿qué haces aquí?». «Trabajo aquí», respondió Esperanza con calma. «Bueno, en realidad soy la dueña». Elena casi se atraganta con el agua que estaba bebiendo. «¿Dueña? ¿De qué hablas?». «De este restaurante», explicó Esperanza con paciencia, como si estuviera hablando con niños. «Lo abrí hace unos meses con mi socia. Ha sido todo un éxito, gracias a Dios». Las 4 mujeres se miraron.
entre sí con una mezcla de incredulidad y vergüenza. «Pero, ¿cómo?», tartamudeó Sofía. «¿De dónde sacaste el dinero para abrir un restaurante?». Esperanza sonrió con la sabiduría de quien ha aprendido a valorarse a sí misma. «Ah, pues resulta que durante esos 35 años que trabajé en su casa, fui ahorrando peso a peso. Al final acumulé una cantidad considerable». «¿Cuánto?», preguntó Elena con curiosidad morbosa. «Suficiente para cambiar mi vida completamente», respondió Esperanza sin dar detalles específicos. Una de las amigas de Sofía, que había estado siguiendo la conversación con fascinación, intervino. «¡Qué historia tan inspiradora! ¿Usted es la señora del comercial de televisión sobre emprendimiento femenino?». «La misma», confirmó Esperanza con orgullo. Sofía parecía estar procesando la información con dificultad. «Esperanza, nosotros, quería decirte que...». «No se preocupe, señora Sofía», la interrumpió Esperanza gentilmente. «Todo pasó por algo. Si ustedes no me hubieran despedido, yo nunca habría descubierto de lo que soy capaz. Pero fuimos muy duros contigo», admitió Elena, por primera vez mostrando algo parecido al remordimiento. «Fueron honestos», corrigió Esperanza. «Me dijeron que ya no me necesitaban, y tenían razón. Yo tampoco los necesitaba a ustedes, solo que ninguno de nosotros lo sabía en ese momento». Una de las amigas le preguntó, «¿Y cómo está yendo el negocio?». «Muy bien, gracias a Dios. Tenemos lista de espera para los fines de 1900. Semana, hemos salido en 3 revistas de gastronomía y el mes pasado nos invitaron a participar en un festival de comida mexicana en Polanco». La ironía de la última frase no pasó desapercibida para nadie en la mesa. «¿En Polanco?», repitió Sofía débilmente. «Sí, justo en el centro comercial Antara. Vendimos más de 500 porciones en 2 días. Fue todo un éxito». Esperanza notó que Sofía y Elena intercambiaban miradas incómodas. «Bueno, señoras», dijo finalmente, «las dejo para que disfruten de su comida. El mole de hoy está especialmente delicioso. Y no se preocupen por la cuenta», agregó con una sonrisa generosa. «Esta vez invita a la casa». Mientras regresaba a la cocina, Esperanza escuchó los susurros en la mesa 5. «No puedo creer que la hayamos tratado así. ¿Te imaginas? 850,000 pesos. Y nosotros pensando que le estábamos haciendo un favor con 25,000 de liquidación. Es increíble cómo a veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos». Esa noche, después de cerrar el restaurante, Esperanza y doña Carmen se sentaron a contar las ganancias del día. «¿Sabe qué, doña Carmen?», dijo Esperanza mientras organizaba los billetes. «Hoy me di cuenta de algo importante». «¿Qué cosa, compadre?». «Que la verdadera revancha no es demostrarles a otros lo que vales. La verdadera revancha es demostrártelo a ti misma». Doña Carmen sonrió mientras apuntaba las cifras en el cuaderno de contabilidad. «Tiene razón, comadre. Y mire nada más estas cifras. 18,000 pesos de ganancia. Neta solo hoy. Si seguimos así, en un año habremos duplicado la inversión inicial». Esperanza asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Sacó su teléfono y marcó un número que había guardado meses atrás. «¿Patricia? Soy Esperanza Morales». «Sí, la del restaurante. Tengo una propuesta para usted». 3 meses después, en agosto de 2024, Esperanza Morales apareció en la portada de la revista Emprendedoras México con el titular «De empleada doméstica a empresaria millonaria. La historia de Minunesinners». Esperanza Morales. El artículo detallaba no solo su transformación personal, sino también su nuevo proyecto. Una franquicia de sabores de casa que ya tenía 3 solicitudes de apertura en diferentes colonias de la Ciudad de México. «Mi meta no es solo crear un negocio», declaraba en la entrevista, «sino demostrar que cualquier mujer, sin importar su edad o su pasado, puede reescribir su historia si tiene la valentía de hacerlo». El mismo día que salió la revista, Esperanza recibió una llamada, inesperada. «Señora Morales, habla Andrés Vega». Esperanza sintió un nudo en el estómago, pero su voz se mantuvo firme. «Buenas tardes, Andrés. ¿En qué puedo ayudarte?». «Esperanza, yo he visto las noticias sobre tu restaurante, el artículo en la revista. Quería felicitarte». «Gracias». Hubo un silencio incómodo antes de que Andrés continuara. «También quería pedirte una disculpa.
Sofía y yo hablamos después de que fueron a tu restaurante y nos dimos cuenta de que fuimos muy injustos. Contigo. Andrés, respondió Esperanza con una calma que ella misma admiró. No necesito disculpas. Necesitaba una oportunidad, y ustedes me la dieron sin saberlo. ¿Cómo? Al despedirme me obligaron a descubrir quién soy realmente. Por eso, en cierta forma, les estoy agradecida. Otro silencio. Esperanza, ¿podrías considerarnos para una franquicia? Tenemos un local disponible en Polanco que sería perfecto para sabores de casa. Esperanza sonrió, recordando las palabras que había escuchado tantas veces. Los negocios son negocios, nada personal. Andrés, envíame la información del local por correo electrónico. Si cumple con nuestros estándares de calidad y ubicación, podemos considerar la propuesta. Pero tendrás que pasar por el mismo proceso de selección que todos nuestros otros franquiciatarios. Por supuesto. Te envío todo mañana mismo. Cuando colgó el teléfono, doña Carmen, que había escuchado la conversación, se rió. Ay, comadre, ahora ellos quieren trabajar con usted. ¿Cómo cambian las cosas? Sí, respondió Esperanza, mirando por la ventana de su oficina, que había instalado en el segundo piso del edificio que ahora también había comprado. Pero lo más importante no es cómo cambiaron las cosas, sino cómo cambié yo. Esa noche, Esperanza se sentó en la terraza de su departamento con una taza de café y el cuaderno donde había escrito su primer plan de vida 8 meses atrás. En una página nueva escribió: Esperanza Morales. Balance de vida. Agosto 2024. Patrimonio, 1.200.000 pesos. Restaurante Placios Departamento. Placios Inversiones Plus Efectivo. Empleos generados, 18 personas en 3 locales. Autoestima, invaluable dignidad, restaurada, futuro ilimitado. Cerró el cuaderno y miró hacia las luces de la ciudad que se extendían ante ella. Por primera vez en 59 años de vida, Esperanza Morales sabía exactamente quién era. Una mujer que había transformado la humillación en oportunidad, los ahorros en sueños cumplidos y el desprecio en 1900. La motivación para construir su propio imperio. Al día siguiente, mientras preparaba el café matutino en su restaurante, Esperanza recordó las palabras que don Ricardo solía decir. El verdadero valor de una persona no se mide por lo que otros piensan de ella, sino por lo que ella es capaz de construir con sus propias manos. Ahora, finalmente, entendía el verdadero significado de esas palabras. Y mientras servía el primer café del día a don Miguel, quien había llegado puntual como cada mañana, Esperanza sonrió sabiendo que su historia ya no era sobre una mujer que fue humillada y echada como un perro. Era la historia de una mujer que descubrió que llevaba una leona dormida en su interior y que cuando despertó cambió no solo su propia vida, sino la de todos los que tuvieron la fortuna de cruzarse en su camino. Los 850.000 pesos habían sido solo el comienzo. El verdadero tesoro había sido descubrir su propio valor. A veces, las mayores victorias nacen de las derrotas más dolorosas. Y, a veces, para encontrar nuestro verdadero valor, primero necesitamos que alguien nos demuestre lo que no vamos a tolerar nunca más.